Menos de 24 horas para que se constituya formalmente la mesa de la Junta General del Principado y no sabemos qué va a pasar. Sí sabemos, como curiosidad, por ejemplo, que la mesa de edad que va a dirigir las votaciones será una mesa de edad monocolor, porque si bien Francisco Álvarez Cascos es el diputado electo de más edad, su condición de presidente en funciones le impide ocupar la presidencia de esa mesa de edad, que entonces pasa a ocupar el líder socialista, Javier Fernández. Le acompañarán también los dos diputados electos más jóvenes, socialistas además, Nino Torre y Adriana Lastra. A partir de ahí no se sabe qué puede pasar y seguramente no lo sabremos hasta el último minuto o el último segundo de cada una de las votaciones. Así que hemos pensado en Debate en 30 que qué mejor que traer a esta mesa de debate a políticos que hicieron posible la preautonomía, la transición democrática, bregados en las negociaciones, en las conversaciones duras y difíciles y conocedores también de los actores principales de la política en Asturias para analizar la situación. Por eso nos acompañan esta noche Ricardo Álvarez Díaz Pire, empresario praviano, histórico fundador de Alianza Popular y testigo en primera persona de la crisis de los populares asturianos del año 1995. También está con nosotros Paz Fernández Felgueroso, alcaldesa de Gijón, secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, pero además consejera de Industria, Comercio y Turismo en el segundo gobierno de Pedro de Silva entre los años 1987 y 1991. Antonio Checa Pérez fue consejero de Economía y Hacienda de la preautonomía entre los años 79 y 80 y además secretario general de UCD, Unión de Centro Democrático, en aquella época. Y completa nuestra mesa de debate en 30 Laura González, que además de sindicalista, de consejera del Principado de Asturias en el área de Bienestar Social, de eurodiputada, fue presidenta de la Junta General del Principado de Asturias en los primeros años 90, entre el 91 y el 93. Muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Buenas noches. Gracias. Lanzamos como siempre una pregunta para resolver en una palabra o casi un titular. Les pido, y empezamos por este lado de la mesa, Ricardo, que valoren la situación política de Asturias. Catastrófica. Paz. Yo inquietante, diría. Yo hoy vengo optimista, mal tirando a peor. Laura. Inenarrable. Inenarrable. No noto mucho optimismo en ninguna de las cuatro valoraciones. No sé si esto es posible cambiarlo, esta falta de optimismo suya. ¿Y en qué se basa? Que hay esperanza de poder cambiarlo y que pronto tenga Asturias un gobierno que gobierne. Estamos en un escenario inédito en la política asturiana porque estamos en un escenario de convocatoria anticipada de elecciones. Se convocaron hace menos de un año las anteriores y esta legislatura que está a punto de empezar durará 3 años. ¿Elecciones anticipadas justificadas o no? Les pregunto. Para mí, justificadas. ¿En qué sentido, Ricardo? En el sentido de que hay que buscar fórmula donde nos podamos entender y comprender todos y trabajar en uno, no unos cualquier otros. En mi opinión no está justificado porque si en este momento hemos visto como PP y Foro estaban acercando posiciones, podían haberlo hecho antes y haber evitado a esta región una nueva convocatoria y sobre todo un periodo de interinidad en la que, si la situación económica es compleja, con esa interinidad es mucho peor. Pues política y electoralmente no se justifica en absoluto. Desde el punto de vista personal y en política intervienen otras muchas cosas, desde ese punto de vista sí es justificable. ¿El punto de vista personal? El punto de vista personal de las personas que están ahí. Que lo convocaron. Es que no debían de haberse convocado. A mí me parece que en la situación en que estamos en el país y en Asturias, convocar unas elecciones simplemente por no haber llegado a un acuerdo. Es que algunos sabemos lo que significa llegar a un acuerdo. Es difícil, pero hay que hacer todo lo posible por el bien de la región. Entonces, no haber llegado a un acuerdo en un momento que podrían haber y que además tenían mayoría para haberlo hecho, y estar ahora en la situación de impasse en que estamos y con la dificultad que va a haber para la elección de presidente, yo creo que es... ¿Es más o menos difícil entenderse en política en Asturias ahora que hace 30 años? Más difícil, yo creo que entenderse ahora. Más difícil. ¿Por qué? Por la envidia.
¿Diferencias personales entonces? No sé si todos están de acuerdo. Podrán ser diferencias personales, pero yo creo que la autonomía ha demostrado que se podía gobernar con mayoría absoluta y que se podía gobernar sin mayoría absoluta con otros apoyos. De hecho, está Laura y estoy yo, de dos partidos que se pudieron entender y que se entendieron. Y que configuraron un gobierno de mayorías entendiéndose. Yo creo que cada vez se complica más. Se nos cayó un apero. Sí. Disculpas mil, el directo. Antonio. Digo que cada vez se complica más porque el sistema electoral, que unos critican mucho en un sentido y otros en el otro, yo creo que es cada vez como más perverso. Y de hecho, el llegar a tener 5 partidos, un pentapartido en Asturias es más complicado. Al no formarse mayorías absolutas, ni siquiera por bloques, palabra que no me gusta nada, luego a lo mejor hablamos de ellas, verdaderamente es más complicado. Y si a eso le añadimos los personalismos, y los destaco mucho porque los hemos vivido todos los que estamos aquí, también los personalismos internos, los hemos vivido mucho, y es un personalismo, además, digamos, muy fuerte, vamos, muy fuerte. Y en todo caso, si vamos a la preautonomía, porque Paz habló, yo creo, más del gobierno que hubo PSOE, Izquierda Unida, y de otros acuerdos que fueron más actuales. Pero si vamos a la preautonomía, allí había un acuerdo totalmente plural. Yo recuerdo que era Agustín Antuya, recientemente fallecido, presidente, y que estábamos todos los grupos representados. Y además, yo creo que no fue tan difícil llegar a esos acuerdos. Era una época difícil en la que se discutían cosas de calado y que han sido trascendentes a posteriori. Sí, pero era una época muy especial que yo creo que no va a volver, que era la configuración de la autonomía, con todo el mundo empujando en el sentido de que aquello había que darle valor y configurándolo, pero en épocas posteriores Pedro de Silva solo tuvo una mayoría en su primer mandato y en el segundo ya se apoyó en otro. No, yo creo que, bueno, Laura se refería... Perdona, pero Sí. se refería a la Diputación, donde estuvo Sí, a la antigua Diputación. Agustín Antuña, del cual antes hablamos, que acaba de fallecer hace unos Sí, días, sí. evidentemente. Pero yo a la preautonomía que me referiría sería al Consejo Regional con Rafael Fernández de presidente en aquel momento, en el cual todos los partidos parlamentarios También. estábamos representados, entre ellos Cascos en aquel momento, que era consejero de Turismo. Ustedes teníamos 5 consejeros, el PSOE tenía otros 5, y luego había 2 del Partido Comunista. Entonces. Del Partido Yo fui Comunista. directora Y regional estaba- de Medio Ambiente con Fernando Morán. Dicen Ya, que pero yo digo la primera dicen que el preautonomía. escenario es irrepetible porque entonces la ilusión y el momento Claro. histórico era el que era, pero es que ahora el momento es muy difícil, nos jugamos muchas cosas, jugamos estamos muchísimo. en un momento de crisis económica y alguien ha utilizado la expresión todos empujaban. ¿Ahora no empujan todos? Pregunto. Bueno, no es que no todos se empujen, ahora vienen las cosas. Lo que pasa es que hay también, y lo iba a decir antes, había unas personas de un gran nivel, es decir, un Rafael Fernández, yo conviví mucho con él, y una persona que era capaz verdaderamente de ambientar nada menos a 4 partidos y tenernos a todos muy, muy a gusto. Hablábamos con él y era un hombre muy abierto. Y si hablamos de los primeros tiempos de la transición, ya fuera de Asturias, pues hablar de Adolfo Suárez, de Felipe González, en fin, unos líderes de un nivel impresionante. Y es verdad, como dice Paz, que estábamos saliendo de algo y teníamos otras caras. La ilusión, yo creo que era la ilusión. Es decir, yo recuerdo muy bien la transición y recuerdo la ilusión que había y recuerdo aquellos mítines del Partido Comunista, por ejemplo, en Avilés, que estaba lleno el partido de fútbol. Y A mí yo creo me que había co- ilusión por parte de todos. Es decir, que había ilusión por parte de todos por avanzar, por salir de la negrura del franquismo y por avanzar en las instituciones y en la formación de esas instituciones. Y esa ilusión ahora realmente no la hay. Ahora lo que hay es preocupación. Pero para superar esa preocupación no queda más remedio que llegar a acuerdos, ¿eh? ¿Y liderazgos? Hay liderazgos, porque también es cierto que al final la persona que se pone en la fotografía y que encabeza un cartel debe de configurarse como un líder. Y en esa lectura se ha interpretado también la creación de Foro Asturias y la vuelta a la política asturiana de Francisco Álvarez Cascos. ¿Cómo pueden evolucionar las cosas con Francisco Álvarez Cascos? Usted que le conoce bien, Ricardo. Francisco Álvarez Cascos, para mí, soy una de las personas más capacitadas y que puede evolucionar en cualquier sentido que se le marque. Y es un defensor, porque me lo ha demostrado. Yo son muchos años los que ya conviví con él y tengo que decir que para mí es un candidato con la mayor garantía que se puede ofrecer en Asturias. Los liderazgos de la política asturiana son liderazgos para arrastrar a la ciudadanía, para superar este momento, para llegar a acuerdos. Todos los partidos tienen...
No, sí. No, todos los partidos yo creo que efectivamente tienen líderes y el número 1 de cada candidatura se constituye ya en líder. Pero habría que distinguir entre liderazgos y quizá personalismos. Y a mí me parece importante porque el líder de un partido, por ser primero, en cualquier caso tiene una representación muy amplia y en cambio si se utiliza ese primer nivel de forma muy personal, al final todo queda reducido a lo que diga el líder, a lo que diga esa persona que, con esa política tan personalista, y si desaparece la persona, desaparece el partido. Por lo tanto, yo creo que hay una diferencia que es difícil de explicar en poco tiempo, de matiz entre un líder o un líder muy representativo y un líder muy personalista. ¿Estáis de acuerdo? No, yo francamente creo que líderes han desaparecido desde hace muchos años en general. Lo que sí hay son números 1, que van en la lista y son el número 1, pero eso no significa liderazgo y de hecho, bien, no voy a citar nombres porque no es el momento de lo que hay ahora, no son líderes. No como los que había, insisto, en aquel tiempo, aunque luego personas como Adolfo Suárez, al que todos creo que le tenemos un gran respeto, acabara como acabara en su partido, que esa es otra cuestión distinta. En el caso de Cascos que se dice, yo creo que bueno, le ha pasado un poco el tiempo y bueno, es un líder. Bueno, es una persona adecuada. Yo también me parece que Javier Fernández es una persona adecuada, con independencia del partido al que pertenece, porque no estamos hablando de temas partidistas, ¿no? Javier Fernández me parece una persona muy formada, que también está, tampoco es que sea un gran líder, pero bueno, es una persona formada. No, yo creo que efectivamente uno recuerda la etapa de la transición que había muchos líderes, porque realmente era una etapa tan difícil que hizo incluso crecer a esos líderes. En este momento no es el mismo momento, pero yo creo que a lo que se refería Paz y con la que estoy totalmente de acuerdo es que Javier Fernández, que es el líder de su partido en este momento, tiene detrás un colectivo de personas, igual que lo tenemos nosotros, un colectivo de personas que son los que en realidad van a trabajar por el futuro. Cascos, con todos mis respetos, yo también estuve con él en la antigua Diputación, en la Comisión de Deportes y Juventud. En este momento él es el todo de Foro. Y un líder que es el todo de Foro corre el riesgo, como decía Paz, de desaparecer si no está en el candelero, si no está en la cabeza, si no está en el gobierno. Corre el riesgo porque no hay debajo una estructura de partido y una estructura de colectivo que lo sustente. Ese distinto perfil podría explicar, por ejemplo, que no sepamos todavía qué va a pasar mañana en la constitución de la mesa de la Junta General del Principado y menos aún quién vaya a liderar el futuro gobierno de Asturias. Bueno, yo creo que esa situación la da, pues, digamos, los resultados electorales, ¿no? Es verdad que ahora, como decía Antonio, es difícil configurar mayorías absolutas y que la gente se decanta por distintas opciones. Pero bueno, también respondiendo a la pregunta, quizá una persona o un líder muy personalista es más difícil de llegar a acuerdos con él de que formalice acuerdos que otras personas. Pero en cualquier caso, lo que le pasa a Asturias es el resultado de esta segunda convocatoria y que no hay una mayoría clara y que hay llaves. Ricardo. Yo digo que el caso concreto que yo planteé en favor de Cascos, siento el orgullo de que un político que ya, por desgracia, ha fallecido, ha felicitado y ha dicho que ha sido el mejor ministro que habían tenido en el periodo que le correspondió a él como ministro de Fomento, que había sido el mejor ministro que había tenido. Ricardo, eso es muy de tu propio partido te puede considerar el mejor. Lo que te tiene objetivo, claro, y eso es de Fraga, que le dijo que había sido el mejor ministro. Yo también, para mi gente, he sido la mejor alcaldesa de Gijón, pero claro, no tiene el valor. Bueno, el valor es distinto porque te lo dicen especialmente los tuyos, ¿no? Claro. Pero, oye, bueno, sí, para los míos soy la mejor. Yo creo que eso hay que relativizarlo mucho, porque bueno, hay mucha tela que cortar en todo. Bueno, yo le conozco muy bien y es una de las mentes más capacitadas que encuentras en el país. Laura. Yo es que creo que, a ver, si tú vas a Avilés ahora,
con todos mis respetos, si tú vas a Avilés ahora y preguntas qué significa cascos en Avilés, significó un desastre con el Niemeyer. El Niemeyer creó en Avilés, y cualquiera que fuera Avilés en el año que duró, creó una ilusión enorme por recuperar una ciudad que había sido la más contaminada de España, que había tenido muchísimos problemas para recuperar la industria, el empleo y demás, y que con el Niemeyer se consideraba un poco compensada. Yo decía que yo vivía al otro lado de la ría cuando vino en Sidesa y me tapó mi paraíso, y el Niemeyer resultaba una compensación para aquel paraíso. Y en Avilés eso fue... Y no hablemos de la TPA, es decir, que cometió errores muy graves para ser una mente tan clara. Porque lo peor es destruir. No se puede admitir que porque no se construya, a lo mejor se puede admitir que alguien no sea capaz de construir, pero si no eres capaz de construir, al menos que no destruyas. No, yo estoy de acuerdo con lo que decía Paz. Decía Paz que efectivamente, pues viene el líder, tal, hablaba bien. Bueno, es normal, pero bueno, es normal, ¿no? No tiene mucho valor. Yo lo que a eso sacaría es una frase que dijo Calvo Sotelo, que la dijo además Adolfo Suárez, y perdón que lo cite tantas veces, bueno, es una persona que ya políticamente, el hombre desgraciadamente no puede hacer nada. Y fue cuando Adolfo Suárez fundó su CDS y Calvo Sotelo, que era un gallego muy sabio, dijo que no se puede entrar dos veces en la historia. Es decir, la llegada aquí de Cascos yo no la entiendo mucho, y que me perdonen los que están con él, que bueno, que es una cuestión que a mí me da igual. No puede esta región estar girando en torno a un señor que se llama Cascos, que además en la primera parte que me preguntaba María, lo hizo francamente mal el tema de las negociaciones, porque ahí sí que tuvo la mayoría absoluta en la mano, pero entró como entró. Y si se me permite solamente la anécdota que yo recuerdo del año 79 con las primeras elecciones municipales, las primeras que tuvimos aquí, las primeras elecciones municipales, yo era secretario general de UCD en aquel momento. Entonces la izquierda, que era entonces Partido Comunista y Partido Socialista, ya por la noche después de las elecciones dijeron, ya nos ponemos de acuerdo, la izquierda no sé qué, nos hemos ganado unos, apoyamos, nosotros tal. Y a mí me fastidió un poco, quizá un poco por mi ideología también, porque quizá con el Partido Socialista hubiera llegado, con el Partido Comunista menos, buena relación con Gerardo. Lógicamente. Con Gerardo tenía muy buena relación, pero bueno, pero en fin, a lo que voy, al final es a lo que voy. Y entonces hablé con Cascos sobre este tema y nos pusimos de acuerdo de inmediato, no hubo nada que hablar, es decir, municipios donde ganan, unos apoyan y otros lo mismo. Esto no lo ha hecho ni siquiera la vez anterior, claro, así han sido las negociaciones. Bueno, el caso es que las últimas encuestas del CIS revelan que la clase política y los políticos se han convertido en una de las primeras preocupaciones de los ciudadanos españoles. En concreto, ocupa el tercer lugar. Así que hoy hemos salido a la calle a preguntarles a los ciudadanos qué ha cambiado. Aquella política que interesaba tanto hace 30 años, que hizo posible la transición democrática, esta política de ahora, ¿qué ha pasado? Esto nos han contestado. Yo creo que igual los de antes que los de ahora. No veo grandes diferencias. Ahora es más difícil al tener los problemas económicos que hay en esto allá, ¿no? Eso puede ser. Indudablemente, claro, hay unos que tienen un coeficiente intelectual mucho más alto que otros, pero en general es buena. Hay que confiar en ellos. Yo creo que estamos mal, pero vamos bien. Hombre, yo creo que el político en su época cada uno defendía lo que tenía. Hoy lo tienen difícil, pero bueno, es lo que hay. No hay otra solución. Fatal. Sí, como lo oye, fatal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece que no lo están haciendo ni medio bien. Los políticos tienen que existir y tenemos que creer en ellos, porque es, como dijo no sé quién, la democracia es un sistema malo, pero es el mejor de los sistemas, ¿no? Que ahora están demostrando, sobre todo la oposición, que no son españoles. Porque lo que tenían que hacer era arrimar el hombro y dejar de hacer tanta oposición demagógica totalmente. En una época de crisis ellos viven como faraones, tienen todas las prebendas del mundo, habidas y por haber, vamos, tienen unas pensiones faraónicas, o sea, somos todos iguales ante la ley menos los políticos. Sí, se lo siguen ganando pulso porque no hay manera de que hablen ni de que se pongan de acuerdo, en nada. Por su propio partido, sus intereses y no sé, y dejan como de lado a los ciudadanos, no sé, ahora que está todo esto tan mal. Veo que no explican claramente las cosas. Por ejemplo, la situación actual, hasta dónde vamos a llegar y sobre todo una cosa más grave, hay una manipulación muy grande del lenguaje. Dicen, por ejemplo, ajustes, lo llaman de otra forma, con 3 o 4 palabras para ocultar, y eso saben ellos, saben que al pueblo le influye. Es preocupante para nosotros, pero debería ser más preocupante todavía para ellos. ¿Qué les parece lo que acabamos de ver? Me duele mucho cuando se dice todos los políticos son iguales. A mí me duele mucho porque me considero diferente. El problema es que yo creo que lo que
llega más a los medios de comunicación es cuando un político es corrupto o cuando un político no cumple con lo que prometió. Y sin embargo, los miles y miles, yo estoy convencida, de concejales, diputados, de todos los partidos que trabajan honradamente por el bien común, no son noticia. Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que efectivamente tiene que haber más transparencia, más cercanía a la gente y desde luego que no vuelva a ocurrir lo que ocurre ahora con casos que estamos viendo de corrupción, porque eso es lo que produce las opiniones que tenían algunas de las personas que salieron, aunque me sorprendió porque casi estuvieron al 50% de gente que dijo que realmente la democracia necesita de los partidos políticos. Bastante equilibrado lo que respondieron, ¿no? Pero es verdad, una de las personas dice lo que no puede ser es que se prometa una cosa y después no se cumpla o se haga lo contrario. Entre la situación actual con mucho paro, el que se promete una cosa en las elecciones y luego se hace todo la contraria, y el que efectivamente, probablemente, salvo en la política municipal, que por sí misma, claro, casi por definición, se está mucho más cerca del ciudadano y se encuentra el ciudadano en la calle, el resto pues están muy desconectados o de la política autonómica o de la política nacional. Pero yo creo que una parte de la desafección viene también por la situación, como decía Laura, por algunos supuestos de corrupción y por la situación económica tan sumamente mala que la gente no ve salida y por tanto desconfía de la salida que puedan dar los políticos también. Ricardo. Yo, después de escuchar ayer al ministro de, ¿cómo se llama?, el de Hacienda. Cristóbal Montoro. Cristóbal Montoro. Creo firmemente en la política que él significó, pero convencido. ¿Eso es casi un acto, pero porque es casi un acto de fe o es otro tipo de convencimiento? No es un acto de fe, es que ya demostró desde que se fundó el gobierno o los gobiernos que los éxitos de la política económica las llevaba este gobierno. Y yo confío en él nuevamente. En cualquier caso, en este clima en el que hay división de opiniones y críticas a la política y los políticos, han surgido nuevos partidos. Es el caso de Foro Asturias Ciudadanos, es el caso de Unión Progreso y Democracia, o es el caso incluso de Escaños en Blanco, que se ha convertido en la primera fuerza extraparlamentaria en Asturias. ¿Cómo analizan estos fenómenos? Y empezamos por Antonio. Yo quería contestar al anterior, ¿sí? Pero es que lo enlazo además con esto porque viene en enlace. Yo he denotado así como dos denominadores comunes. Uno es acusaciones a los políticos, claras, como la falta de calidad, profesionalización, el número de ellos, asesores, las prebendas, que alguien citaba, la corrupción, que también es verdad, falta de acuerdo en Asturias. Pero, sin embargo, por otro lado, realmente la gente cree en sus políticos actuales. Y, de hecho, va a votar todavía muchísimo va a votar, y normalmente vota, generalmente también a los partidos clásicos en general. También es verdad que a unos de los otros. Entonces, quiere decir que en esto, ¿cómo se interpretan los avances de los partidos? Yo creo que esto está todavía muy lejos de llegar a algo. Hombre, siempre hay partidos que... Pero claro, que digas que Unión Progreso... que se diga que Unión Progreso y Democracia, bueno, pues es un partido pequeñito que está ahí con un gran... En fin, con un gran impulso, pero tampoco. Y lo de Foro se limita a esto y ya veremos a ver si no consigue nada y desaparece incluso. Yo respeto muchísimo a la gente que vota en blanco, porque vota. Porque a mí lo que no me gusta es que no se vote, porque costó muchísimo poder votar. Y a los que sufrimos esa época en la que no se podía votar, pues el poder votar es un privilegio. Yo recuerdo votaciones como, yo no sé, la de la OTAN o alguna otra votación, que era una maravilla poder ir a votar. Entonces, respeto a los que votan en blanco porque no se quedan en casa, se pronuncian. No me gusta cómo se pronuncia, porque yo preferiría que votaran por una de las opciones que hay, porque me parece que votar en blanco puede favorecer determinadas opciones. Sí, bueno, efectivamente yo creo que hay un voto en este momento que oscila de unas elecciones a otras y que cuando hay un descontento suele ir hacia partidos que empiezan o que consideran que pueden hacerlo de otra manera. De todas formas, lo de Escaños en Blanco aquí en Asturias tiene que ver también con, yo creo que tiene que ver con la segunda convocatoria que hemos tenido de elecciones, con que la gente estaba muy enfadada con esa convocatoria y que también está enfadada por el desempleo y por otras circunstancias concurrentes. De todas formas, han sido más los votos en blanco y los nulos que los votos que ha obtenido, si mal no recuerdo, Escaños en Blanco. Por tanto, es la primera sala parlamentaria, pero antes hay más votos en blanco
y nulos que los de ellos. Y yo creo que la razón es, bueno, pues, quizá porque además parecía que enlazaban con los indignados también y tuvieron, bueno, pues ese, que yo creo que no enlazan, pero bueno. Análisis estadístico, en cualquier caso, del resultado de las elecciones. Es que estamos entrando en la recta final del programa y hay una pregunta más que quisiera formularles, una cuestión más. ¿Existen todavía los bloques ideológicos, bloques de izquierda, de derechas? ¿Existe el centro? ¿Y alguien definiría el centro? ¿Ricardo? Para mí, en política, no cabe el centro. ¿Pero existen todavía los bloques ideológicos, izquierdas y derechas? Sí. Paz. Desde luego, la izquierda existe claramente y va manteniendo desde hace muchos años, digamos, los mismos criterios ideológicos. Puede haber ligeras variaciones, pero hay una línea de continuidad y hay unas líneas rojas que no se traspasan. Centro, podríamos decir, hay centro-derecha, hay centro-izquierda. ¿Existe verdaderamente el centro? Es difícil porque hay una polarización en nuestro país. De hecho, aquí no hay extrema derecha porque está en la derecha también. La extrema derecha española está en la derecha. Por eso no hay un Le Pen ni Marine Le Pen, no hay nada de esto. Centro derecha, se dice que hay centro, pero que hay un centro derecha que vota a la derecha y un centro izquierda que suele acompañar a la izquierda. Difícil. Pero seguro que Antonio nos lo define. No sé si lo definiré. El tema es complicado, es verdad. Bueno, si Ricardo querías decir algo. Sí. No, yo me refiero que dentro del partido de izquierdas, los socialistas, no veo todavía progreso en el sentido de, digamos, de crear empresas. No, yo te podría contar todas las que se crearon en Gijón en distintas épocas. En el Parque Tecnológico de Gijón tenemos ya tanta gente casi como hay en Aceralia, 2000 y pico personas trabajando, son todas nuevas. Bueno, Turbafilguera no, que está ahí también, pero hay muchas empresas nuevas. No. Esa ha sido una fijación nuestra que te puedo demostrar con cifras que no es así. Otra cosa es que ahora es un momento tremendo. Yo viví un momento parecido siendo consejera de Industria en el año 87 al 91, un momento muy malo, pero bueno, yo espero que salgamos de esta. Antonio, el centro. Bueno, vamos a hablar del centro muy rapidísimamente, como exige el tiempo. Vamos a ver, yo ya he escrito algún artículo sobre los círculos concéntricos entre la izquierda y la derecha y cómo en ese medio tenemos el centro sociológico. El centro político en España, la Unión del Centro Democrático que se crea aquí, es, yo creo, algo muy exitoso, pero además de España. Porque en casi ningún país que yo recuerde ahora de nuestro entorno hay un centro gobernando, ni mucho menos. Aquí sí que lo hubo, y ganó 2 elecciones y estuvo una siguiente. Lo que pasa es que, bueno, luego se dinamitó desde dentro y de fuera y desapareció. Pero lo que han continuado siempre es el centro sociológico. Y ahí, haciendo los partidos de izquierda o de derecha, están siempre buscando esos muchos millones de votos que hay en ese centro, moderadamente, que de hecho pasan... ¿Se pueden ganar unas elecciones sin ganar el voto del centro? No. Desde luego, Laura. Los bloques ideológicos existen y nunca tan claro como ahora. En este momento, el recorte del estado del bienestar es ideológico. Se escuda en la presión de Europa, se escuda en la situación de crisis, se escuda en que hay que recortar, pero es ideológico, porque si se necesitan más ingresos, que se busquen donde los hay, pero no recortando el estado del bienestar de la gente. Y eso es puramente ideológico. Lo que está ocurriendo en nuestro país hoy es puramente ideológico. Ministro de Justicia, ministro de Economía y todo lo que está ocurriendo. Bueno, pues entramos en la recta final del programa, tan solo 2 minutos. No se puede responder El tiempo justo ahora, Antonio, era un tema muy interesante. para una conclusión. Correcto. En 30 segundos de cada uno. Correcto. Si le cabe ahí, adelante. Pero empezamos por Ricardo. En 30, conclusión del escenario político de Asturias y hacia dónde vamos. Yo me ratifico en lo que dije antes, que después de oír al ministro que lo dice antes, Cristóbal Montoro, sigo teniendo fe porque Asturias tiene hombres que saben luchar y demostrarán lo que hay que hacer para mantener. Hombres y mujeres. Perdón. Totalmente de acuerdo. Hombres y mujeres. Totalmente de acuerdo.
Y yo espero que dentro de unos días tengamos despejado el futuro de Asturias, que es muy importante para la recuperación y también para decisiones como las que antes comentaba Laura. No es lo mismo recortar en unas cosas que en otras, y ahí sí que influye la ideología de cada partido y los programas de cada partido, y por tanto pues yo confío en que Asturias esté gobernada de tal manera que no paguen los platos rotos quienes menos tienen posibilidades. Antonio, en 30, conclusión. Yo no coincido. Yo creo que evidentemente saldrá en estos momentos, saldrá presidente el número 1 del Partido Socialista, dado como está a la derecha o el centro derecha. A UPyD casi no le va a quedar más remedio que votar a ese bloque de izquierdas que se llama, votará en el tema de los bloques, porque es el único que puede dar cierta estabilidad, pero lo va a votar exclusivamente para la investidura, con lo cual vamos a seguir en Asturias de una manera como muy parecida. No, yo espero que no. Se necesita estabilidad y se demostró aquí que la izquierda, durante los 4 años en los que, por ejemplo, nosotros estuvimos en el gobierno con el Partido Socialista y después los otros 3 años de la anterior legislatura, se demostró que había un gobierno estable, se podía desde luego discrepar de sus decisiones, estable y que mantuvo el estado del bienestar hasta el final. Por lo tanto, yo espero que haya un gobierno estable y que Asturias salga de una vez por todas de un impasse de casi un año. Hay 2 cuestiones. Uno, estamos fuera de tiempo. Y otro, los presupuestos que nos vamos. Se acabó el tiempo. Ricardo, Paz, Antonio, Laura, ha sido apasionante, breve, así que habrá que repetirlo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y a todos ustedes por seguirnos un día más. Mañana viernes volvemos con más Debate en 30. Será de nuevo aquí en TPA después de la segunda edición de las noticias a las 9:30. Hasta mañana. Adiós.